Son las 7:33. Vamos con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa para hablar de la noticia que sacudió el mundo de la política en México la tarde de ayer, la renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación del bloque mayoritario en el Senado de la República. ¿Qué tal, Leti? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días a toda tu audiencia. Pues ayer, cerca de las 9 de la mañana, Adán Augusto López Hernández anunció a los integrantes de la bancada de Morena, reunidos en la vieja casona de Jicotencas para hablar en privado con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, pues les dijo que iba a dejar la coordinación porque decidió aceptar una invitación para ser pues un operador electoral en la cuarta circunscripción, para ayudar a Morena a conseguir los votos necesarios para mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados el próximo año y también, bueno, pues lograr que gane el mayor número de votaciones en congresos estatales que correspondan elegirse en el 2027, Pascal. Esto, bueno, pues evidentemente, como tú lo has dicho, sacudió a la clase política, principalmente al sistema político de Morena, porque si bien es un tema que ya se venía hablando desde aquellos meses, junio, julio, en que reventó el escándalo por la barredora y Hernán Ah, Bermúdez. Bermúdez Requena, Sí. este, se fue postergando, Pascal, y bueno, se concretó ahora en enero, y aunque, digo, este 1 de febrero, y aunque al principio de enero, pues ya se sabía aún más esta concreción del plan, como tú lo relatas hoy en tu columna, pues a final de cuentas, los que no están dentro de este círculo tan cercano a la presidenta de la República, pues sí les sorprendió, Pascal. Y bueno, pues, ¿qué ocurrió después de pues, notición de que se da? Pues, se elige a Ignacio Mier como el nuevo coordinador. Ignacio Mier siempre fue la mano derecha de Adán dentro del Senado. Desde el primer momento fue el vicecoordinador general de la bancada y como tal, Pascal, pues tenía, pues, el acceso constante a Palacio Nacional, al diálogo directo con la presidenta de la República. Incluso déjame comentarte que él era el que prácticamente exponía absolutamente todo a la presidenta de la República, mientras Adán prácticamente se quedaba callado. Eh, y bueno, pues esta decisión, pues a final de cuentas, normaliza algo que ya ocurría de facto, que es que Nacho Mier será el coordinador de los morenistas en el Senado de la República, Pascal. Bueno, pues es una doble sensación. Por un lado, no sorprende porque los señalamientos pues eran muy claros, estaban muy documentados, se derivan pues del tiempo en que fue gobernador de Tabasco y nombró como secretario de Seguridad del Estado a Bermúdez Requena, quien luego se supo y hoy está detenido en el penal del Altiplano, pues se convirtió en el líder del crimen organizado en la entidad, el tiempo que era secretario de Seguridad, cargo que por cierto mantuvo cuando Adán Augusto se retiró del gobierno de Tabasco para aceptar la Secretaría de Gobernación, se quedó todavía ahí al frente un tiempo y bueno, pues con tantos documentos que han circulado, filtraciones sobre lo que sucedió en esos tiempos en Tabasco, pues en cualquier país democrático, como digo en la columna de hoy, con mínimos estándares de rendición de cuentas, Adán Augusto López Hernández se hubiera ido de inmediato. Eso no sorprende. Lo que sí sorprende es que, pues después de tantos meses, de repente se fue Adán Augusto López Hernández. Y sorprende también que diga que se va a hacer trabajo territorial. Yo le comentaba a la audiencia, Leti, y si quieres lo platicamos ahorita regresando del corte, Claro. pues que se le paga por hacer trabajo legislativo, no por hacer trabajo territorial. Pero si quieres volvemos con eso en un momento. Claro, con todo gusto. Ya volvemos. Le agradezco a nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa que se haya mantenido en la línea para que sigamos platicando sobre el caso Adán Augusto López Hernández. Te decía Leti antes del corte que pues él expresó que se va a mantener como senador, que no va a pedir licencia, pero que tampoco va a estar dedicado de tiempo completo al trabajo
legislativo, se va a ir a hacer trabajo territorial, no quiere ser parte de comisiones, que no le den lata con eso, porque él se va a ir a hacer trabajo territorial. Me pregunto, le pregunto a la audiencia, te pregunto a ti, ¿para eso se le paga a un legislador? Bueno, Pascal, en estricto sentido, a un senador se le paga para tener contacto también con la población, por eso tienen un apoyo para sus casas de gestión, ¿sí? O sea, todos tienen casas de gestión de contacto con los ciudadanos. Lo que sí no está establecido es que tenga que hacer trabajos electorales. Sí, Eso es porque lo dijo en completamente ese sentido, el diferente. trabajo territorial, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Por eso quería yo hacer la precisión. Ujú. Lo que él va a hacer o lo que él anunció que va a hacer es un trabajo electoral. Sí. ¿Ok? Le llaman en Morena, le llaman trabajo de tierra, pero realmente es un trabajo electoral. ¿Ok? Él va a ir a promover el voto por Morena. Pero fíjate, Pascal, que es algo un poco curioso, porque le están asignando la cuarta circunscripción. La cuarta circunscripción es una de las que tiene más operadores electorales de Morena, muchos, Pascal. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay Bueno. al menos 32, Ujú. ¿sí? Y conocemos grupos importantes, por ejemplo, los Batres, por ejemplo, los Bejarano, por ejemplo, el mismo grupo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el rumbo de Tlalpan, por ejemplo, el de Ricardo Monreal. O sea, nada más por mencionarte 4 nombres que son fuertes y que tienen regiones completas de la Ciudad de México. Está Guerrero. Guerrero, el operador electoral de Guerrero es Félix Salgado Macedonio, y él ahorita tiene ganado todas las elecciones, hasta la gente dice que quede él como gobernador. ¿Como para qué va Dan Augusto a ayudarlos en qué? Si son entidades que están muy dominadas por la fuerza de Morena. Hidalgo, prácticamente todos los priistas que se fueron a Morena están en Hidalgo, y bueno, pues tienen ahí un voto muy asegurado. Puebla lo mismo, Morelos, es igual Tlaxcala, Pascal. Entonces, bueno, a mí me parece que es una salida decorosa que le dieron a Dan Augusto, para decirle que ya no podía estar, como tú lo estás relatando hoy en tu columna, ya no podía estar en la coordinación de los senadores, porque bueno, pues es una posición de primer nivel que está muy expuesto frente a todo lo que lo ha rodeado, Pascal, porque además de lo de la barredora está lo del huachicol fiscal. Algunos empresarios mencionados en ese fenómeno delictivo o en los factureros, pues tienen relación o tuvieron relación con Adán Augusto López Hernández. Y la polémica por la compra de los libros, todo esto pues lo pone, digamos, siempre en una constante polémica, Pascal. Y a mí me parece que esto de hacerlo operador electoral en la cuarta circunscripción, donde por cierto no está Chihuahua, que es un estado que tenía interés, bueno, pues evidentemente es una salida, pues digamos, decorosa para que no se note tanto Sí, no va a que, ser que bienvenido en esos estados por las razones que ya cuentas. Y creo que otra cosa relevante, Leti, es que pues con esto se rompe el pacto establecido en el restaurante El Mayor, 5 de junio de 2023, en el que el entonces presidente López Obrador con sus corcholatas se puso de acuerdo para que se hiciera una encuesta para designar quién iba a ser candidato o candidata de Morena en las elecciones presidenciales del 24, y los perdedores, las corcholatas perdedores iban a tener un cargo. Todo eso ocurrió, nada más que ahora pues se ha caído la corcholata al piso. pero recordemos que el cargo que tiene Adán le tocaba a Marcelo Ebrard, Sí, pero Marcelo sí, Ebrard no lo quiso. Entonces, se fue Adán mejor a la entró, Secretaría de Economía, entró ¿no? exactamente, Sí. Adán entró de refilón, no era un puesto para él, era para Marcelo. Pero ahora pues ya se quedó, digamos, el principio del pacto en el que los perdedores Así iban a es, tener un cargo, y digo, nunca se estableció por cuánto tiempo, pero pues se entendía que por más de año, 5 meses, ¿no? así es, así es. Y pues ya ese pacto parece haberse roto, por lo menos ya se rasgó ahí en el Senado de la República. Por supuesto, Pascal.
Se supone que esos cargos eran para generar la estabilidad y la armonía, que no hubiera divisiones entre los grupos. Sí. Y pues ese principio, como tú lo dices, ya está tocado, digamos, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué le espera? Porque nos dices va a ir a una circunscripción donde seguramente no será bienvenido, ya no será coordinador, ya no tendrá ninguna influencia sobre sus compañeros en el Senado. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de Adán Augusto López Hernández? Pues va a ser un senador que, como lo fue allá en el 2000, entre el 2012 y el 2018, un senador que pasa lista, ocasionalmente se queda más tiempo del necesario en el pleno, regularmente se retira y no hay mayor trascendencia en su trabajo porque no estila ser presidente de comisiones ni secretario de comisiones. Ujú. Entonces, bueno, pues él tendrá mayor tiempo para, Para ver el pues, fútbol hacer el trabajo, para ver el fútbol, por supuesto, en Pascal, su porque le tablet. gusta mucho, le gusta muchísimo ver deportes. Bueno, Y eso nos consta a todos. pues sí, nada más que lo hacemos en nuestros ratos libres, él lo hacía durante las sesiones. Gracias, Leti. Pues vamos a ver qué reacciones. Será interesante a partir de las 8 de la mañana escuchar lo que diga sobre esto la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Leti. Gracias a ti, muy buenos días. Buenos días, Leticia Robles de La Rosa. Pues ahí tiene usted lo que fue el final de esta historia de Adán Augusto López Hernández como jefe de la bancada de Morena en el Senado de la República. Se decía que cadena de transmisión entre los senadores y Palenque. Se decía que pues era estaba más inclinada su lealtad hacia el expresidente López Obrador que hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues eso se vio que fue el 8 de marzo, si no me equivoco, 8 de marzo del 2025, cuando se cumplieron 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, en un mitin ahí en el Zócalo, pues Adán Augusto López Hernández y otros tomándose la foto con Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, y dándole la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum. Así termina esta historia y luego, por supuesto, como ya dijimos, de toda la historia de Hernán Bermúdez Requena. Vamos a una pausa y regresamos.